Bienvenidos a Tras la Invención. En el apasionante mundo de la historia, a menudo encontramos figuras que desafiaron las expectativas, rompieron barreras y cambiaron el curso de la historia. Hoy, nos sumergiremos en la vida y el legado de una de esas figuras extraordinarias, Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans. Juana de Arco, una joven campesina francesa del siglo XV, es un ícono de coraje, fe y determinación. Su vida estuvo marcada por un llamado divino que la llevó a liderar a las tropas francesas en la Guerra de los 100 Años y a desempeñar un papel fundamental en la historia de Francia. Pero su historia es más que una epopeya militar, es un relato de convicciones inquebrantables, desafíos abrumadores y un destino trágico que sigue fascinando a las generaciones actuales. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras exploramos los antecedentes históricos, la vida, la misión, el juicio y el legado de Juana de Arco. También profundizaremos en algunas controversias y misterios que rodean su vida, y te guiaremos por los sitios históricos que puedes visitar en Francia para seguir sus huellas. Prepárate para descubrir la increíble historia de una joven que, contra viento y marea, se convirtió en un símbolo de valentía y determinación en medio de un mundo en constante cambio. Empecemos nuestro viaje para desentrañar la vida de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Para comprender completamente la vida y el impacto de Juana de Arco, es esencial sumergirse en el contexto histórico de la Francia del siglo XV, una época de cambios tumultuosos y desafíos sin precedentes. El siglo XV, conocido también como el siglo XV tardío o el Quattrocento, fue una época de profunda transformación en Europa. La Guerra de los 100 Años, que había comenzado en 1337, aún asolaba a Francia e Inglaterra. Esta prolongada y destructiva guerra, en realidad una serie de conflictos interconectados, enfrentó a las dos potencias europeas en una lucha por el control de territorios clave en Francia. La guerra había dejado a Francia en un estado de desorden y fragmentación, con grandes áreas del país bajo el dominio inglés. La situación en Francia se vio agravada por una crisis política y una lucha por el poder entre las facciones nobles, conocidas como las facciones Armagnac y Borgoñona. Esta lucha interna debilitó aún más la resistencia francesa ante el avance inglés. Además de los conflictos políticos y militares, el siglo XV también fue testigo de cambios religiosos y culturales significativos. La Iglesia Católica desempeñaba un papel central en la vida de la sociedad medieval, pero el cisma de Occidente, 1378 a 1417, había dividido a la Iglesia en dos papados rivales, uno en Roma y otro en Aviñón. Esta división debilitó la autoridad de la Iglesia y generó un sentido generalizado de descontento religioso y espiritual. Fue en este contexto de guerra, agitación política y crisis religiosa que Juana de Arco apareció en escena. Una joven campesina de Dombes-May, en la región de Lorena, Juana afirmaba haber recibido visiones divinas de los santos y escuchado la voz de Dios, que le ordenaba liberar a Francia de la ocupación inglesa y coronar a Carlos VII como rey legítimo. Este llamado divino la llevó a emprender una misión que cambiaría el curso de la historia de Francia y la convertiría en un símbolo de esperanza y liderazgo en tiempos oscuros. Así que, en medio de un tumultuoso panorama histórico, la joven Juana de Arco se destacó como un rayo de esperanza para una nación asediada y desgarrada por la guerra. En las secciones siguientes, profundizaremos en la vida y la misión de esta extraordinaria mujer, que se convertiría en la doncella de Orleans. Juana de Arco nació el 6 de enero de 1412 en Dombes-May, un pequeño pueblo en la región de Lorena, en el noreste de Francia. Fue la hija de Jacques d'Arc y Isabelle Romée, quienes eran campesinos y ganaderos. Su infancia transcurrió en un entorno rural y sencillo, donde desempeñaba tareas domésticas y cuidaba del ganado de la familia. Esta modesta crianza en el campo sería fundamental en la formación de su carácter y en su conexión con la naturaleza. Desde una edad temprana, Juana demostró ser una joven excepcionalmente piadosa y devota. Su fe católica era profunda y sincera, y su vida estaba impregnada de una espiritualidad intensa. Pasaba mucho tiempo en la iglesia local, participando en oraciones y devociones. Esto la llevó a desarrollar una relación cercana con su fe, lo que más tarde sería un componente crucial en su vida y misión.
Sin embargo, la vida de Juana dio un giro radical cuando, a los 13 años, comenzó a experimentar visiones y escuchar voces místicas. Afirmaba que estas visiones eran mensajes divinos de santos y ángeles que le hablaban y le revelaban su misión futura. Entre los santos que afirmaba que se le aparecían con frecuencia se encontraban San Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Estas visiones la convencieron de que tenía un propósito divino que debía cumplir en beneficio de su país y de la Iglesia. A medida que Juana crecía, su convicción en su misión se fortalecía. Sus experiencias místicas la llevaron a creer que estaba destinada a liderar a las fuerzas francesas hacia la victoria en la Guerra de los 100 Años y a restablecer a Carlos VII en el trono de Francia. Estos eventos marcadores en su infancia y adolescencia prepararon el terreno para su notable entrada en la historia de Francia y su papel como líder militar y símbolo de esperanza en tiempos de conflicto. Con esta base en su infancia y su profunda fe, Juana de Arco se embarcó en una extraordinaria odisea que la llevaría a liderar a las tropas francesas y a dejar una huella imborrable en la historia de Francia y el mundo. En las siguientes secciones, exploraremos su misión, sus logros y los desafíos que enfrentó en su camino hacia la leyenda. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Juana de Arco es su afirmación de haber recibido un llamado divino a una temprana edad. A los 13 años, mientras pastoreaba ovejas en los campos cerca de su pueblo natal de Domremy, Juana afirmó haber tenido una experiencia mística que cambiaría su vida para siempre. Según su relato, en una tarde de verano de 1425, mientras se encontraba en el jardín de su casa, Juana vio una luz brillante y escuchó voces que emanaban del cielo. Las voces, que posteriormente identificó como las de los santos Micael, Catalina de Alejandría y Margarita de Antioquía, le hablaban y le daban mensajes divinos. Estos mensajes incluían la instrucción de que debía salvar a Francia de la ocupación inglesa y guiar a Carlos VII a su coronación como rey legítimo. Las voces le dieron una misión específica que debía cumplir y la instaron a dejar su vida en Domremy para buscar al delfín de Francia, Carlos VII, y ofrecerle su ayuda en la lucha contra los ingleses. Estas visiones y voces místicas llenaron a Juana de una certeza inquebrantable de que estaba destinada a ser una líder en la Guerra de los 100 Años, a pesar de su juventud y su humilde origen. El llamado divino de Juana la convirtió en una figura única en la historia, ya que afirmaba que Dios mismo la había elegido como instrumento para restaurar la gloria de Francia y derrotar a sus enemigos. Esta creencia en su misión divina no solo la impulsó a tomar medidas audaces, sino que también la hizo inquebrantable en su fe y determinación, incluso en los momentos más difíciles de su vida. El llamado divino de Juana de Arco no solo la motivó a liderar a las tropas francesas en batalla, sino que también la convirtió en un símbolo de inspiración para sus contemporáneos y para las generaciones futuras. En las siguientes secciones, exploraremos cómo Juana se unió al ejército francés, lideró en el campo de batalla y se convirtió en un icono de esperanza para una Francia asediada por la guerra. Después de recibir el llamado divino y convencer a Carlos VII de su misión, Juana de Arco se unió al ejército francés y emprendió una marcha histórica hacia la ciudad de Orleans en 1429. Este fue un evento crucial que marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 100 Años y catapultó a Juana a la prominencia como líder militar y símbolo de esperanza para Francia. La ciudad de Orleans había sido sitiada por las fuerzas inglesas y borgoñonas durante meses, y la situación era desesperada para los franceses. Las defensas de Orleans estaban debilitadas, y la moral de las tropas francesas estaba en su punto más bajo. En este contexto sombrío, Juana de Arco llegó con su estandarte blanco y su convicción inquebrantable. Su llegada a las puertas de Orleans el 29 de abril de 1429 fue un evento electrizante. Las tropas francesas la recibieron con esperanza renovada y un sentido de inspiración. La presencia de Juana, vestida de manera distintiva como un líder militar, con su estandarte en alto, infundió confianza en las filas francesas. A menudo se la describe cabalgando a caballo con una armadura y un estandarte blanco, lo que le valió el apodo de la doncella de Orleans. A lo largo de mayo de 1429, Juana de Arco lideró ataques audaces contra las fuerzas inglesas, logrando victorias tácticas significativas. Su valentía y determinación en la batalla inspiraron a los soldados franceses a luchar con renovado vigor.
La liberación de Orléans se convirtió en una realidad el 8 de mayo de 1429, cuando las tropas francesas lograron romper el sitio y expulsar a los sitiadores ingleses y borgoñones. El levantamiento del sitio de Orléans marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 100 Años y revitalizó la lucha francesa. Juana de Arco se convirtió en una figura legendaria y una heroína nacional. Su liderazgo y su creencia en su misión divina la hicieron destacar entre los líderes militares de la época. Sin embargo, la historia de Juana de Arco estaba lejos de terminar con la liberación de Orléans. En las secciones siguientes, exploraremos su continuo papel en la guerra, su juicio y su trágico destino. El liderazgo militar de Juana de Arco durante la Guerra de los 100 Años es uno de los aspectos más destacados de su vida. A pesar de su juventud y falta de experiencia en el campo de batalla, demostró una habilidad excepcional para inspirar y liderar a las tropas francesas. Su liderazgo se caracterizó por varios aspectos clave. Juana tenía la habilidad única de infundir valor y determinación en sus tropas. Su presencia en el campo de batalla, vestida de manera distintiva y con su estandarte blanco en alto, inspiraba a los soldados a luchar con valentía y convicción. Creía firmemente en su misión divina, y esta creencia se transmitía a sus seguidores. A pesar de su juventud y falta de entrenamiento militar formal, Juana demostró un coraje excepcional en el campo de batalla. No tenía miedo de liderar ataques directos contra las fuerzas enemigas, a menudo cabalgando al frente de sus tropas. Su voluntad de arriesgar su vida por la causa francesa la hizo una líder respetada. Juana mostraba una notable capacidad para tomar decisiones rápidas y estratégicas en medio del calor de la batalla. Sus decisiones tácticas a menudo resultaban en victorias clave, como en la liberación de Orléans. Sus habilidades de liderazgo se destacaron especialmente en situaciones de crisis. A lo largo de su liderazgo militar, Juana de Arco enfrentó desafíos y obstáculos significativos. Soportó el asedio, el hambre y la fatiga junto con sus tropas. Su resistencia física y mental en condiciones adversas la hizo aún más admirada por sus seguidores. Juana promovía la unidad y la disciplina entre las tropas. Abogaba por la moralidad y la ética en el campamento, y su presencia sirvió para consolidar a las fuerzas francesas en un momento en que la división y la desconfianza eran comunes. Uno de los aspectos más importantes de su liderazgo fue su convicción inquebrantable en su llamado divino. Juana creía firmemente que Dios la respaldaba en su misión, lo que le daba una confianza excepcional y la capacidad de transmitir esa confianza a sus seguidores. El liderazgo de Juana de Arco en el campo de batalla no solo llevó a la liberación de Orléans, sino que también contribuyó a importantes victorias posteriores en la Guerra de los 100 Años. Su valentía y determinación hicieron de ella un símbolo de esperanza y un faro de inspiración para los franceses en una época de conflicto y desesperanza. Sin embargo, su carrera militar también estuvo marcada por la adversidad y la tragedia. La misión de Juana de Arco es un aspecto central de su historia y su legado. Ella creía firmemente que había sido elegida por Dios para llevar a cabo una misión divina que tenía tres objetivos principales. 1. Liberación de Francia de la ocupación inglesa. El objetivo más inmediato de Juana era liberar a Francia de la ocupación inglesa, que había durado décadas como resultado de la Guerra de los 100 Años. Ella estaba convencida de que Dios quería que expulsara a los invasores ingleses y borgoñones de territorio francés. Juana fue especialmente influyente en la liberación de Orléans en mayo de 1429, un evento que marcó un punto de inflexión en la guerra y revitalizó la lucha francesa. Posteriormente, lideró campañas militares exitosas que recuperaron otras ciudades y territorios para Francia. 2. Coronación de Carlos VII. Juana creía que Carlos VII era el rey legítimo de Francia y que su derecho al trono estaba siendo disputado injustamente. Parte de su misión era asegurar que Carlos fuera coronado como rey en la ciudad de Reims. La coronación en Reims era un acto de gran importancia simbólica y religiosa, ya que se consideraba que confería legitimidad divina al monarca. Juana deseaba que Carlos VII fuera ungido como rey en una ceremonia que lo confirmara como gobernante legítimo. 3. Restauración de la autoridad real y la fe. La misión de Juana tenía un componente religioso importante. Veía su liderazgo como un llamado divino para restaurar la fe y la moral en Francia, que habían sido afectadas por décadas de guerra y conflicto.
Durante sus campañas, alentaba a sus tropas a llevar una vida más moral y ética, promoviendo la confesión y la comunión. Creía que su causa era justa y que Dios la respaldaba en su misión. La creencia de Juana en su llamado divino fue un motor fundamental de su liderazgo y determinación. Esta misión la impulsó a liderar audazmente en el campo de batalla y a inspirar a sus compatriotas a unirse a la causa. Su presencia y sus acciones en la guerra no solo influyeron en los resultados militares, sino que también fortalecieron la moral de los soldados franceses y reafirmaron la fe en un momento de gran dificultad para Francia. Aunque finalmente logró algunos de sus objetivos, la vida de Juana de Arco estuvo marcada por desafíos y controversias que culminaron en un juicio por herejía y su trágico destino. Uno de los objetivos centrales de la misión de Juana de Arco era la restauración de la autoridad real en Francia. Ella creía firmemente en la legitimidad del rey Carlos VII y estaba decidida a verlo coronado como el monarca legítimo de Francia. Aquí se detallan los aspectos clave relacionados con la restauración de la autoridad real en su misión. Durante la época de Juana, Francia estaba sumida en la Guerra de los 100 años, un prolongado conflicto que enfrentaba a la monarquía francesa con la monarquía inglesa por el control del trono francés. La guerra había provocado divisiones y luchas de poder dentro de la nobleza francesa, lo que debilitó la autoridad real y la unidad del reino. Juana sostenía que Carlos VII era el heredero legítimo de la corona francesa, a pesar de las disputas y desafíos que enfrentaba su legitimidad. Ella creía que Dios la había llamado para asegurar que Carlos fuera coronado y reconocido como rey legítimo. En su mente, la autoridad real descansaba en Carlos VII como monarca legítimo designado por Dios, y su misión era restablecer esa autoridad frente a las fuerzas extranjeras que ocupaban partes del reino. Un aspecto crucial de la restauración de la autoridad real fue la coronación de Carlos VII en la ciudad de Reims. Juana consideraba que esta ceremonia era esencial para legitimar su reinado ante Dios y el pueblo francés. En mayo de 1429, lideró una exitosa campaña para liberar la ciudad de Reims de las fuerzas inglesas, lo que allanó el camino para la coronación. La ceremonia de coronación en Reims, el 17 de julio de 1429, fue un momento de gran importancia histórica y simbólica en la misión de Juana. La restauración de la autoridad real no solo tenía implicaciones políticas, sino también religiosas y culturales. Juana creía que su misión era restablecer la unidad y la legitimidad del reino de Francia bajo el liderazgo de Carlos VII, y que esto era esencial para la estabilidad y la prosperidad de la nación. El papel de Juana en la restauración de la autoridad real fue fundamental, ya que su liderazgo militar y su creencia en su misión divina inspiraron a las tropas y a la población a unirse en apoyo de Carlos VII. Su éxito en la liberación de ciudades clave y su contribución a la coronación de Carlos VII dejaron una marca indeleble en la historia de Francia y en la historia de la autoridad real en Europa. Una parte crucial de la misión de Juana de Arco era la liberación de ciudades y territorios que estaban bajo el control inglés y borgoñón en el contexto de la Guerra de los 100 años. Esta tarea fue fundamental para restaurar la autoridad real de Carlos VII y expulsar a los invasores extranjeros de suelo francés. Aquí se detallan los aspectos clave relacionados con la liberación de ciudades y territorios en la misión de Juana, sitios de ciudades asediadas. Uno de los aspectos más destacados de la misión de Juana de Arco fue su capacidad para liderar y participar en asaltos audaces contra ciudades asediadas durante la Guerra de los 100 años. Estos asedios eran situaciones críticas en las que las fuerzas francesas se encontraban en una posición desfavorable y las ciudades sitiadas estaban en peligro de caer bajo el control de las fuerzas inglesas y borgoñonas. Aquí se detallan los aspectos clave relacionados con los sitios de ciudades asediadas en la misión de Juana. Durante la Guerra de los 100 años, muchas ciudades francesas fueron sitiadas por las fuerzas enemigas, y las defensas de estas ciudades estaban debilitadas debido al largo periodo de asedio. Los sitiadores ingleses y borgoñones ejercían una presión constante sobre estas ciudades, privando a los defensores de recursos y suministros esenciales. Juana de Arco se destacó por su liderazgo audaz en estas situaciones críticas. No solo lideraba a las tropas francesas desde el frente, sino que también participaba activamente en el combate. Su presencia en el campo de batalla infundía coraje en las tropas y daba ejemplo con su valentía. Era conocida por llevar su estandarte blanco y cabalgar hacia el peligro sin vacilar.
El sitio y la liberación de Orleans en 1429 es un ejemplo emblemático de la habilidad de Juana en el liderazgo durante asedios. La ciudad había estado sitiada durante más de 6 meses y estaba al borde de la rendición. La llegada de Juana a Orleans y su liderazgo en la batalla resultaron en la liberación de la ciudad el 8 de mayo de 1429. Esta victoria fue un evento trascendental en la Guerra de los 100 años y marcó un punto de inflexión. Los sitios de ciudades asediadas eran momentos críticos en la guerra, y la capacidad de Juana para liberar estas ciudades no solo tenía un valor estratégico, sino que también fortalecía la moral de las fuerzas francesas y del pueblo en general. Su éxito en la liberación de ciudades como Orleans reafirmaba la creencia de que la victoria era posible y que Dios estaba del lado de Francia. Los sitios de ciudades asediadas fueron desafíos significativos en la misión de Juana de Arco, y su liderazgo audaz en estas situaciones contribuyó en gran medida a la liberación de territorios franceses y al restablecimiento de la autoridad real. Su valentía en el campo de batalla y su capacidad para inspirar a las tropas la convirtieron en una figura legendaria en la historia militar y en un símbolo de esperanza para Francia en un momento de gran dificultad. La liberación de Orleans en 1429 es uno de los episodios más destacados y emblemáticos en la vida y la misión de Juana de Arco. El sitio y posterior liberación de esta ciudad estratégica marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años y consolidó la reputación de Juana como líder militar y heroína nacional. Aquí se detallan los aspectos clave relacionados con la liberación de Orleans. Orleans era una ciudad estratégicamente importante ubicada en el río Loira y constituía un punto crucial en el control de las rutas de suministro en la región. La ciudad había estado sitiada por las fuerzas inglesas y borgoñonas durante más de 6 meses, y las defensas de Orleans estaban debilitadas. La población estaba sufriendo el asedio y la escasez de alimentos. En abril de 1429, Juana de Arco llegó a Orleans con la misión de liberar la ciudad. Su presencia inmediatamente revitalizó la moral de las tropas francesas y la esperanza de la población. Juana llevaba su estandarte blanco y se vestía con una armadura, lo que le valió el apodo de la doncella de Orleans. Su determinación y carisma inspiraron a las tropas y la población a resistir. Juana no solo era una líder inspiradora, sino que también participaba activamente en la batalla. Cabalgaba al frente de las tropas y demostraba valentía en la línea del frente. Sus habilidades tácticas y su audacia en el combate contribuyeron a la efectividad de las fuerzas francesas. Después de semanas de lucha intensa, el asedio de Orleans fue finalmente roto el 8 de mayo de 1429. Las fuerzas francesas, lideradas por Juana, lanzaron un ataque audaz y lograron expulsar a los sitiadores ingleses y borgoñones. La liberación de Orleans fue un momento de gran alegría para la población y una victoria estratégica significativa para los franceses. La victoria en Orleans marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. Demostró que las fuerzas francesas podían resistir y contraatacar con éxito contra las fuerzas enemigas. La moral de las tropas francesas se revitalizó, y Juana se convirtió en un símbolo de esperanza y liderazgo en tiempos de conflicto. La liberación de Orleans no solo tuvo un impacto inmediato en el curso de la guerra, sino que también consolidó la reputación de Juana de Arco como una figura legendaria en la historia de Francia. Su valentía y determinación en este episodio la convirtieron en una heroína nacional y una inspiración para las generaciones futuras. La victoria en Orleans fue solo el comienzo de su destacada carrera militar y de su papel en la historia de Francia. Reafirmar la fe y la moral. Un aspecto fundamental de la misión de Juana de Arco fue reafirmar la fe y la moral en Francia, que habían sido gravemente afectadas por décadas de guerra y conflicto durante la Guerra de los 100 años. Juana, con su profunda religiosidad y su convicción de un llamado divino, desempeñó un papel importante en este aspecto. Aquí se detallan los aspectos clave relacionados con su esfuerzo por reafirmar la fe y la moral. Juana era una ferviente católica y creía que su misión tenía un propósito divino. Sus visiones y voces místicas la convencieron de que Dios la había elegido para liderar a Francia hacia la victoria. Su fe inquebrantable en Dios y su creencia de que su causa era justa la hacían una figura espiritualmente poderosa. Durante su liderazgo en el campo de batalla, Juana alentaba a las tropas a llevar una vida más moral y ética. Les instaba a confesarse y comulgar, buscando purificar sus almas y elevar su moral.
Su presencia en el ejército no solo era militar, sino que también tenía un aspecto espiritual y moralizador. Juana usaba su propia fe como fuente de inspiración para las tropas. Les recordaba que estaban luchando por una causa justa y que Dios estaba de su lado. Su presencia en el campo de batalla, ondeando su estandarte blanco y liderando con valentía, transmitía la idea de que estaban luchando en una misión divina. Uno de los logros más significativos de Juana fue restaurar la esperanza en un momento en que Francia estaba sumida en la desesperación. La población y las tropas habían sufrido durante años debido a la guerra. Su creencia en su misión divina y su éxito en liberar ciudades clave dieron nueva esperanza a los franceses de que la victoria era posible. La figura de Juana de Arco tenía importantes implicaciones religiosas. Se consideraba que sus visiones y su llamado divino confirmaban la protección de Dios sobre Francia y la legitimidad de la causa francesa. Su liderazgo también se veía como una respuesta divina a la difícil situación de Francia. La reafirmación de la fe y la moral desempeñó un papel clave en la misión de Juana de Arco para restaurar la autoridad real y liberar a Francia de la ocupación inglesa. Su carisma espiritual y su convicción en su llamado divino la hicieron no solo una líder militar, sino también una figura espiritualmente poderosa que inspiró a las tropas y a la población a luchar por la causa francesa con renovado vigor y esperanza. Una de las habilidades más notables de Juana de Arco durante su misión fue su capacidad para inspirar a los franceses en un momento de gran desesperación y conflicto. Su carisma, su convicción y su valentía la convirtieron en un faro de esperanza y liderazgo para el pueblo francés. Aquí se detallan los aspectos clave relacionados con su capacidad para inspirar a sus compatriotas. El carisma personal de Juana y su presencia en el campo de batalla la hicieron un símbolo viviente de esperanza y valentía. Era conocida como la doncella de Orleans, un título que resaltaba su liderazgo único y su papel como figura destacada en la historia de Francia. Su estandarte blanco y su vestimenta distintiva la hacían fácilmente reconocible en el campo de batalla. Juana creía firmemente en su misión divina y en que Dios la respaldaba en su esfuerzo por liberar a Francia. Su fe y convicción eran contagiosas, y muchos franceses encontraron inspiración en su devoción religiosa. Su disposición a enfrentar el peligro y a liderar con valentía también la convertían en un modelo a seguir. No solo inspiraba al pueblo en general, sino que también fortalecía la moral de las tropas. Su presencia en el campo de batalla y su liderazgo audaz transmitían un mensaje claro: estaban luchando en una causa justa y Dios estaba de su lado. Juana instaba a los soldados a mantener la esperanza y la valentía incluso en los momentos más oscuros de la guerra. Francia estaba profundamente dividida durante la Guerra de los 100 años, con facciones en conflicto y desconfianza entre la nobleza. Juana emergió como un símbolo de unidad y resistencia, capaz de unir a franceses de diferentes regiones y clases sociales en apoyo de una causa común. Su liderazgo trascendió las divisiones políticas y sociales. La victoria en Orleans y otros logros tácticos bajo su liderazgo renovaron la esperanza en la posibilidad de una victoria final sobre los ingleses y borgoñones. La población y las tropas empezaron a creer nuevamente en la posibilidad de liberar a Francia. Juana demostró que los éxitos eran posibles, incluso en circunstancias difíciles. La capacidad de Juana de Arco para inspirar a los franceses fue uno de los factores más importantes de su liderazgo. Su legado perdura como un ejemplo de cómo una figura carismática y valiente puede cambiar el curso de la historia al elevar la moral y la determinación de su pueblo en tiempos de crisis y conflicto. El juicio y el trágico destino de Juana de Arco. La captura y prisión de Juana de Arco marcó un giro crucial y trágico en su vida. Después de una serie de victorias y éxitos militares en su lucha por liberar a Francia durante la Guerra de los 100 años. Aquí se detallan los eventos relacionados con su captura y su posterior encarcelamiento, después de liderar exitosamente la liberación de varias ciudades y territorios franceses. Juana se embarcó en un intento de liberar la ciudad de Compiègne, que estaba bajo asedio inglés y borgoñón. Durante el asalto, Juana fue capturada el 23 de mayo de 1430 por las fuerzas enemigas. Su captura representó un golpe significativo para la causa francesa. Juana fue capturada por el borgoñón Jean de Luxemburg, quien la vendió posteriormente a los ingleses por una suma considerable de dinero. Fue llevada prisionera a la ciudad de Rouen, que estaba bajo control inglés en ese momento y donde comenzaría su prolongado periodo de prisión.
La prisión de Juana de Arco en Rouen fue un periodo de confinamiento y cuestionamiento. Fue mantenida en condiciones difíciles y vigilada estrechamente por sus captores ingleses. Durante su tiempo en prisión, Juana enfrentó interrogatorios hostiles y esfuerzos para hacerla renunciar a sus afirmaciones de inspiración divina y sus acciones durante la guerra. En enero de 1431, Juana fue trasladada a Rouen, donde comenzó un juicio por herejía organizado por las autoridades eclesiásticas y bajo la influencia de los ingleses. Durante el juicio, enfrentó acusaciones relacionadas con sus afirmaciones religiosas, su uso de vestimenta masculina y otros aspectos de su fe y liderazgo. A pesar de la presión, Juana mantuvo su firmeza y convicción durante el juicio. Defendió sus visiones como divinas y afirmó que su vestimenta masculina era necesaria para protegerse durante el conflicto. Su valentía y su negativa a renunciar a sus creencias religiosas impresionaron a muchos presentes en el juicio. La captura y prisión de Juana de Arco representaron un periodo difícil y desafiante en su vida, donde enfrentó acusaciones de herejía y una batalla legal marcada por la hostilidad hacia ella. Sin embargo, su resistencia y fe en sus creencias la convirtieron en un ejemplo de determinación en medio de la adversidad. Estos eventos marcaron el comienzo de un trágico capítulo en su historia, que culminaría con su ejecución en la hoguera, pero también la convertirían en una figura legendaria en la historia de Francia. El juicio por herejía de Juana de Arco fue un evento crucial en su vida que la llevó a ser condenada a muerte y quemada en la hoguera. Aquí se desarrollan los detalles clave relacionados con su juicio por herejía. El juicio por herejía de Juana fue organizado en enero de 1431 en Rouen, bajo la influencia de las autoridades eclesiásticas y políticas pro-inglesas. El tribunal estaba compuesto por clérigos, incluyendo al obispo Pierre Cauchon, quien estaba alineado con los intereses ingleses, y otros funcionarios eclesiásticos. Juana de Arco enfrentó una serie de acusaciones durante el juicio. Las principales acusaciones incluían herejía. Se la acusó de sostener creencias heréticas, como afirmar que tenía revelaciones divinas directas de Dios, lo que cuestionaba la autoridad de la Iglesia. Vestimenta masculina. Fue acusada de usar ropas masculinas, lo cual se consideraba un acto inapropiado y transgresor de las normas de género de la época. Liderazgo militar. También se cuestionó su liderazgo militar, argumentando que liderar tropas en batalla era inapropiado para una mujer. A pesar de las acusaciones y la presión, Juana mantuvo su firmeza y convicción. Se defendió con valentía, sosteniendo que sus visiones y acciones eran guiadas por Dios y que no estaba en posición de cuestionarlas. Durante el juicio, a menudo respondía con respuestas elusivas o se refería a la autoridad de la Iglesia y sus confesores para justificar sus acciones. Trágicamente, el juicio concluyó con su condena por herejía. El 30 de mayo de 1431, Juana fue sentenciada a ser quemada en la hoguera en la Plaza del Mercado en Rouen. La sentencia fue vista por muchos como una manera de deshacerse de una figura influyente y amenazante para los intereses ingleses en la región. Juana fue ejecutada el mismo día de su condena. Su muerte por quemadura en la hoguera fue un evento trágico que conmovió a muchos en Francia y en el mundo. Años después de su muerte, el juicio de Juana fue revisado y anulado, y fue declarada inocente de todas las acusaciones de herejía. Esto llevó a su rehabilitación póstuma y a un reconocimiento oficial de su inocencia. El juicio por herejía de Juana de Arco fue un episodio controvertido y trágico en su vida, que puso fin a su extraordinaria carrera. Su negativa a renunciar a sus creencias y su valentía en medio de la adversidad la convirtieron en una figura legendaria. Su rehabilitación posterior y el reconocimiento de su inocencia reafirmaron su lugar como una heroína nacional y un símbolo de la unidad francesa. El juicio por herejía de Juana de Arco fue un evento crucial en su vida, y su defensa y respuestas durante este proceso reflejaron su valentía y su firmeza en sus creencias. A pesar de la presión y las acusaciones en su contra, Juana mantuvo su convicción y defendió sus acciones. Aquí se detallan los aspectos clave de su defensa y respuestas. Juana afirmó desde el principio que sus acciones y decisiones durante la guerra habían sido guiadas por revelaciones divinas directas de Dios a través de los santos y ángeles. Sostuvo que sus voces le habían dado una misión divina para liberar a Francia.
Su defensa se basó en la creencia de que no estaba en posición de cuestionar las instrucciones divinas que había recibido y que había obedecido estas revelaciones en servicio a Dios y a Francia. Juana también enfrentó acusaciones relacionadas con su uso de vestimenta masculina durante la guerra. Argumentó que esta vestimenta era necesaria para su seguridad y protección en el campo de batalla. Sostenía que usaba ropas masculinas por consejo de sus voces y porque le permitía liderar a las tropas con mayor eficacia. A pesar de su afirmación de recibir revelaciones divinas directas, Juana insistía en que era una fiel seguidora de la Iglesia. Se sometía a las decisiones de la Iglesia y respetaba la autoridad eclesiástica. Sostenía que sus revelaciones divinas no estaban en conflicto con la Iglesia y que ella actuaba bajo la guía de Dios. En ocasiones, Juana respondía de manera elusiva a las preguntas de sus interrogadores, especialmente cuando las preguntas parecían diseñadas para atraparla en contradicciones. Su elusión a menudo se basaba en su deseo de proteger sus creencias y su convicción de que sus acciones eran justificadas por Dios. A lo largo del juicio, Juana mantuvo su fe y su convicción en sus creencias. Su determinación y valentía dejaron una fuerte impresión en aquellos que la interrogaban y en los observadores del proceso. Su negativa a renunciar a sus creencias religiosas y a reconocer cualquier forma de herejía la convirtió en una figura legendaria de la resistencia y la fe. La defensa de Juana de Arco durante su juicio por herejía destacó su firmeza en sus creencias y su convicción de que había actuado en servicio a Dios y a su país. A pesar de la adversidad y las acusaciones en su contra, su valentía y su negativa a renunciar a sus creencias la convirtieron en un símbolo de determinación y fe en medio de la persecución. Su defensa es recordada como un ejemplo de la lucha por la justicia y la verdad en momentos difíciles. La condena y ejecución de Juana de Arco fueron eventos trágicos que pusieron fin a la vida de esta heroína histórica. Aquí se desarrollan los detalles clave relacionados con su condena y su ejecución, tras un juicio controvertido que se llevó a cabo en Rouen en 1431. Juana de Arco fue declarada culpable de herejía y condenada a muerte. El tribunal eclesiástico, bajo la influencia de los intereses ingleses y borgoñones, emitió la sentencia con base en las acusaciones de que Juana había afirmado recibir revelaciones divinas y que había usado vestimenta masculina, entre otras acusaciones. La sentencia impuesta a Juana fue especialmente brutal. Fue condenada a ser quemada en la hoguera, una forma de ejecución que se utilizaba para castigar a los herejes. La ejecución estaba programada para el 30 de mayo de 1431 en la Plaza del Mercado de Rouen, un evento que atraería a una gran multitud de espectadores. A pesar de la condena y la inminente ejecución, Juana de Arco mantuvo su resistencia y su fe en sus creencias hasta el final. Se negó a renunciar a sus afirmaciones de revelaciones divinas y su papel en la liberación de Francia. Durante su tiempo en prisión, siguió asistiendo a la misa y mantuvo su devoción religiosa. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue llevada a la plaza del mercado en Rouen, donde la esperaba la hoguera. Fue atada a una columna y rodeada de leña seca. A pesar de la dureza de su situación, mantuvo su compostura y devoción mientras enfrentaba la muerte. Fuentes históricas relatan que incluso pidió que le trajeran una cruz para sostener mientras era quemada. La ejecución de Juana de Arco fue un evento impactante en su tiempo y generó una gran conmoción. Su muerte fue vista por muchos como un acto injusto y brutal. Años después de su muerte, su juicio fue revisado y anulado, y fue declarada inocente de todas las acusaciones de herejía. Este proceso de rehabilitación póstuma contribuyó a su reconocimiento como una heroína nacional y una figura legendaria en la historia de Francia. La condena y ejecución de Juana de Arco son recordadas como un trágico final en la vida de esta destacada líder militar y símbolo de la unidad francesa. Su valentía y su negativa a renunciar a sus creencias la convirtieron en una figura legendaria, y su rehabilitación posterior confirmó su lugar en la historia como una heroína nacional y un símbolo de la lucha por la justicia y la fe en momentos difíciles. Revisión del juicio y rehabilitación de Juana de Arco. La revisión del juicio y la rehabilitación de Juana de Arco son aspectos cruciales de su legado que tuvieron lugar después de su trágica ejecución en 1431. Aquí se desarrollan los detalles clave relacionados con este proceso. Años después de la ejecución de Juana de Arco, surgieron dudas sobre la legitimidad del juicio y la condena.
Particularmente, las voces críticas cuestionaron la integridad del juicio y las motivaciones políticas detrás de la condena. En 1450, el rey Carlos VII de Francia, quien había sido coronado con la ayuda de Juana, ordenó una revisión oficial del juicio. Esta revisión tenía como objetivo establecer la verdad sobre las acusaciones y su condena. Durante la revisión del juicio, se tomaron testimonios de testigos que habían conocido a Juana durante su vida y que habían estado presentes en el juicio original. Los testimonios de aquellos que habían interactuado con Juana, incluyendo compañeros de batalla y personas que la habían conocido en prisión, apoyaron su afirmación de que había actuado bajo la guía divina y que sus acciones no eran herejía. La revisión del juicio culminó con una declaración oficial en 1456 que anulaba la condena de Juana de Arco. El tribunal eclesiástico declaró que había sido condenada injustamente y que era una mártir de la Iglesia. Esta anulación fue una victoria significativa para su legado y su reputación. La rehabilitación póstuma de Juana de Arco incluyó la afirmación de su inocencia y la afirmación de que había actuado bajo la influencia divina. Su figura fue restaurada y considerada una heroína nacional y una mártir en la lucha por la independencia de Francia. La revisión del juicio y la rehabilitación de Juana de Arco tuvieron un impacto duradero en la historia y la memoria de Francia. Se la considera una figura emblemática de la unidad nacional y la resistencia. A lo largo de los siglos, Juana de Arco se ha convertido en un símbolo poderoso de la determinación, la fe y el coraje en la lucha por la justicia y la libertad. La revisión del juicio y la rehabilitación de Juana de Arco representaron un reconocimiento oficial de su inocencia y un intento de corregir la injusticia que había sufrido. Su figura perdura como una de las más icónicas en la historia de Francia y como un símbolo perdurable de la valentía y la fe en la lucha por la libertad y la justicia. El legado de Juana de Arco, la vida y el legado de Juana de Arco trascendieron su tiempo y continúan siendo una fuente de inspiración y admiración en la actualidad. Esta sección se centra en el impacto y el legado duradero de Juana de Arco en la historia y la cultura. Juana de Arco es considerada uno de los iconos nacionales más importantes de Francia. Su papel en la liberación de Francia de la ocupación inglesa y borgoñona la convirtió en un símbolo de la unidad y la resistencia francesa. A lo largo de los siglos, ha sido venerada como una heroína que defendió a su país en un momento de gran dificultad. Juana de Arco es venerada en la Iglesia Católica como una santa y mártir. Fue canonizada en 1920, casi 5 siglos después de su muerte. Su devoción religiosa y su creencia en sus visiones divinas la convierten en una figura importante en la espiritualidad y la religión. La historia de Juana de Arco ha sido una fuente constante de inspiración en la literatura, el cine, la música y las artes visuales. Su vida ha sido retratada en numerosas obras y ha inspirado a artistas de todo el mundo. Su valentía y determinación la convierten en un personaje fascinante y conmovedor para narraciones artísticas. Juana de Arco es un símbolo perdurable de la lucha por la libertad y la justicia en todo el mundo. Su negativa a renunciar a sus creencias y su valentía en la adversidad la convierten en un modelo a seguir para quienes luchan por causas justas. Su legado ha inspirado a activistas y defensores de los derechos humanos en diversas épocas. La historia de Juana de Arco ha influido en la política y la historia de Francia. Ha sido utilizada como un símbolo en momentos clave de la historia francesa, como la Revolución Francesa y las 2 guerras mundiales. Su figura ha sido invocada por líderes y políticos para unificar y movilizar a la nación en momentos de crisis. En la actualidad, existen numerosos lugares de interés relacionados con Juana de Arco en Francia, incluyendo museos, monumentos y sitios históricos que conmemoran su vida y sus hazañas. Orleans, donde lideró la liberación de la ciudad, es un destino especialmente destacado para los visitantes interesados en su historia. El legado de Juana de Arco es multifacético y abarca la religión, la cultura, la historia y la política. Su historia sigue siendo objeto de estudio y admiración, y su ejemplo perdura como un recordatorio de la valentía, la fe y la determinación en la lucha por la justicia y la libertad. El coraje y la determinación. Juana de Arco es recordada por su valentía y determinación en la lucha por la liberación de su país. A pesar de enfrentar desafíos abrumadores y adversidad, nunca renunció a sus creencias ni a su misión divina. Su profunda fe religiosa y su creencia en sus visiones divinas son aspectos centrales de su historia.
Su devoción la llevó a asumir riesgos significativos en nombre de su fe y su país. Juana de Arco emergió como un símbolo de unidad en una Francia dividida por la Guerra de los 100 años. Su liderazgo trascendió las divisiones políticas y sociales y unió a la nación en una causa común. Su vida desafió las expectativas de género de su época al liderar tropas en el campo de batalla y desempeñar un papel destacado en la política y la guerra. Juana abrió camino para futuras mujeres líderes y defensoras de la igualdad de género. El impacto de Juana de Arco en la historia, la cultura y la religión perdura en la actualidad. Su figura es un recordatorio de la importancia de la valentía, la fe y la determinación en la lucha por la justicia y la libertad. Juana de Arco sigue siendo una fuente de inspiración para personas de todo el mundo que enfrentan desafíos y luchan por sus creencias y causas justas. Su legado trasciende las fronteras y las generaciones. Su historia nos enseña la importancia de mantener la integridad en tiempos difíciles, defender nuestras creencias con valentía y trabajar por la unidad en momentos de división. El hecho de que su juicio fuera revisado y su condena anulada destaca la importancia de la memoria histórica y la rectificación de injusticias pasadas. Juana de Arco es un ejemplo de cómo una sola persona, independientemente de su género o su origen, puede tener un impacto significativo en la historia y el destino de una nación. Juana de Arco es una figura icónica cuyo legado perdura como un faro de valentía, fe y determinación. Su vida nos recuerda la capacidad de las personas para superar obstáculos aparentemente insuperables y cambiar el curso de la historia. Su historia es un testimonio atemporal de la lucha por la justicia y la libertad, y su memoria continúa inspirando a generaciones futuras. En esta exploración de la vida y el legado de Juana de Arco, hemos viajado a través de los acontecimientos que definieron su vida y su impacto en la historia. Desde su infancia en Vendôme hasta su valiente liderazgo en la Guerra de los 100 años, desde su llamado divino hasta su trágica ejecución y rehabilitación póstuma, la historia de Juana de Arco nos inspira y nos conmueve. Su legado perdura como un recordatorio de la valentía, la fe y la determinación en la lucha por la justicia y la libertad. Juana desafió las expectativas de género de su época y unió a una nación dividida en un momento de necesidad desesperada. Su figura ha trascendido las fronteras y las generaciones, inspirando a personas de todo el mundo a luchar por sus creencias y causas justas. Como icono nacional de Francia, santa y mártir de la Iglesia Católica, y símbolo de la resistencia y la unidad, Juana de Arco sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Su historia es un testimonio atemporal de la capacidad de una sola persona para cambiar el curso de la historia y recordarnos que la valentía y la fe pueden superar cualquier obstáculo. Te invitamos a seguir explorando la vida y el legado de Juana de Arco a través de libros, películas, lugares históricos y recursos en línea. Su historia es un tesoro de la historia y la cultura que continúa enriqueciendo nuestras vidas en la actualidad. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la vida de Juana de Arco. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido histórico y cultural. Hasta la próxima.